meses vamos a estar analizando el libro de Hechos. En el Nuevo Testamento se encuentra este libro. Este libro es considerado como un libro histórico porque nos narra acerca del comienzo de la iglesia. Y en este libro podemos encontrar la estructura, la forma de cómo vivieron los primeros creyentes, los primeros cristianos. Y hoy en día nuestra iglesia debe de estar basada conforme a los principios que nosotros encontramos en el libro de Hechos. Por eso el estar estudiando este libro va a ser importante y va a ser fundamental para nuestro crecimiento como iglesia, pero también individualmente. Vamos a poder encontrar muchas cosas sorprendentes que hicieron los apóstoles y que tú y yo debemos de estar practicándola. En Hechos podemos ver el movimiento y el mover del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y en la vida de todos los creyentes. Y podemos ver cómo la iglesia que inicia en una ciudad, en la ciudad de Jerusalén, se expande. Y hoy en día, gracias a ese mover del Espíritu Santo que empieza en el libro de Hechos con los apóstoles, todo el mundo conoce de Cristo. Y es lo que tú y yo debemos de estar practicando. Nuestro fundamento y nuestros principios como iglesia deben de partir del libro de Hechos. El autor de este libro es Lucas y es la continuación de su evangelio, pero en Hechos nos detalla con más precisión cómo fue la vida después de que Jesucristo asciende a los cielos. Por eso es bien importante que tú y yo analicemos. Vamos a estar analizando del versículo 1 al versículo 11. El título de esta enseñanza, de esta serie del libro de Hechos, se llama Resucitó. Hoy es principios de un año nuevo y debemos de recordar como creyentes que Jesucristo está vivo, que Jesucristo no se quedó en aquella tumba, sino que Jesucristo resucitó. Y es lo que tú y yo podemos encontrar de una manera explícita, de una gran manera, en estos primeros versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. ¿Cuántos creemos que Jesucristo resucitó? Nuestra fe es verdadera, nuestra fe es completa y por eso estamos gozosos, aunque tengamos problemas, aunque tengamos necesidades, aunque pasemos por enfermedades o por aflicciones. El saber y el entender y el creer con todo nuestro corazón que Jesucristo resucitó nos hace fuertes y nos fortalece para poder seguir adelante en medio de todos estos problemas que está pasando el mundo. Y vamos al capítulo 1 y voy a leer y quiero que me acompañes con tu vista del versículo 1 al versículo 5. Mira cómo empieza esta carta el autor Lucas y dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no días. Fíjate cómo el autor del libro de Hechos, Lucas, empieza estos versículos. ¿Quién era Lucas? A lo largo de Hechos vamos a poder entender que este personaje, este autor de este libro, fue discipulado bajo los pies del apóstol Pablo. Un hombre impresionante que también vamos a poder ver su biografía en el libro de Hechos. Y Lucas empieza mencionándole a Teófilo, aunque no hay más datos con respecto a este personaje Teófilo, pero lo que Lucas le quiere dar a entender acerca de lo que va a hablarnos
es que Jesucristo fue una persona real. Hoy en día no hay persona, el 99.9 de las personas cree y sabe que existe y existió Jesucristo. Dentro de la historia de la Biblia encontramos la vida de Jesucristo, pero también dentro de la historia secular, que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras, podemos encontrar la vida de Jesucristo, de un personaje que se levantó en el pueblo de Jerusalén y empezó a hablar de enseñanzas y han quedado marcadas no solamente en la Biblia, sino también en libros históricos ajenos a la Biblia. Entonces, hoy por día nadie debate si Jesucristo existió. Lo que se debate es si Jesucristo resucitó. Pero tú y yo como creyentes hemos creído y seguiremos creyendo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y gracias a esa resurrección, tú y yo hemos sido justificados. Pero en este versículo, el primer versículo, podemos encontrar como de una manera clara, Lucas nos está hablando y nos está diciendo: recuerden la vida de Jesucristo, recuerden sus enseñanzas, recuerden todas sus acciones, todos aquellos milagros, todas aquellas sanidades que encontramos en los evangelios. Recuerden a Jesucristo, porque Jesucristo fue una persona real que vivió en la tierra. Recuerden el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Tú y yo como creyentes en este inicio de año debemos de tener presente siempre, cada momento, cada segundo de nuestras vidas, el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Que eso nos motive para poder seguir adelante. Que eso nos motive como creyentes para poder seguir adelante y llevar una vida agradable a Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Segundo versículo, antes de su ascensión, antes de que Jesucristo fuera recibido en gloria y en poder en los cielos, tuvo que haber resucitado de entre los muertos. Después de su resurrección, en este versículo 2, Lucas nos recuerda que antes de su ascensión dio mandamientos a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo. Este versículo debe de ser un versículo práctico en nuestras vidas. Si tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos, si tú crees que Jesucristo ascendió a los cielos, recuerda sus mandamientos, recuerda esa gran comisión que le dejó a sus apóstoles, y que hoy en el 2021 esa gran comisión es también para la iglesia, es también para ti, es también para mí, es también para cada uno de los creyentes. ¿Cuáles fueron esos mandamientos que Jesucristo dejó a los apóstoles? La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de Jesucristo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todos los mandamientos, todas las enseñanzas que Jesucristo nos dejó en los evangelios. A eso nos ha llamado Jesucristo, y esa debe de ser la función de la iglesia. Y esa debe de ser una actividad que tú y yo debemos estar haciendo. Hacer discípulos. No para mí, porque si tú me ves, puedes encontrar muchas imperfecciones. Yo me veo en el espejo y puedo ver mis imperfecciones. Pero tú y yo estamos aquí para hacer discípulos para Cristo. A eso nos ha llamado Jesucristo en estos mandamientos que Lucas le recuerda a la iglesia y a los apóstoles. Pero no solamente eso, tú y yo tenemos la capacidad de poder hacer discípulos para Cristo gracias al Espíritu Santo. Jesucristo no nos dejó abandonados, no nos dejó solos,
sino mandó al Espíritu Santo para que Él pueda habitar y pueda estar en la vida de cada uno de los creyentes, en la vida de cada una de las personas que ha puesto su fe y ha entregado su vida a Jesucristo. Por eso lo menciona en este versículo 2, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Tú y yo hemos sido escogidos porque esa salvación ha llegado a nuestras vidas y debemos de sentirnos agradecidos. En este año que comienza, recordar a Jesucristo, que Jesucristo resucitó y no está muerto y Él ha hecho un cambio en nuestras vidas, pero también ser agradecidos, llevar una vida de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gracias a su palabra y gracias a Él, al cambio que Él produce en nosotros, tú y yo podemos ser mejores personas, mejores hijos, mejores miembros de la iglesia, mejores líderes. En este año que cada inicio de año nos hacemos metas, nos hacemos propósitos, yo te invito que dentro de esas metas y de esos propósitos determines ser un mejor creyente, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor líder en la iglesia. Pero ese propósito tú lo puedes lograr a través del Espíritu Santo. Y es lo que tú y yo vamos a encontrar en el libro de Hechos. Apóstoles, líderes de la iglesia, siendo guiados por el Espíritu Santo, e hicieron cosas increíbles. Y tú y yo podemos ser testimonio de esas cosas increíbles, porque el Evangelio ha llegado a México. Y el Evangelio se sigue expandiendo a todos los lugares del mundo. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 3, Jesucristo resucitó. Después de padecer en aquella cruz, después de dar su vida en aquella cruz, Jesucristo no se quedó en el sepulcro. Jesucristo resucitó, y es el énfasis que encontramos en este versículo 3. Lucas hablándole a los apóstoles, recordándole a todos aquellos, recordándonos a la iglesia que Jesucristo se presentó vivo. Y fíjate cómo nos menciona este versículo, con muchas pruebas indubitables, es decir, que pueden corroborarse, que pueden verse, que no pueden negarse, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo se manifestó a sus apóstoles, Jesucristo se manifestó a más personas, dando a ver su poder y cómo Él resucitó de entre los muertos y que sus enseñanzas eran vivas y verdaderas. En el libro de Corintios, Pablo toca algo relacionado con este versículo y menciona que Jesucristo, en la segunda epístola, Jesucristo a más de 500 personas se les apareció. Es innegable el decir que Jesucristo no resucitó. Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tomemos ánimo y fuerzas
y sigamos adelante. Porque esta promesa, la promesa del Padre, que era el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viniendo a la vida de cada creyente, se hizo realidad. Y tú y yo hoy podemos decir con certeza que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en la vida de todo el creyente, de toda aquella persona que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. ¿Tú has reconocido a Jesucristo como tu Salvador? El Espíritu Santo está en ti. Fíjate lo impactante que es esto y que tú y yo debemos de recordar, puesto que Jesucristo no nos dejó solos, Jesucristo no nos abandonó, sino envió a su Santo Espíritu a morar en nuestras vidas. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pero también en la vida de todo aquel que necesita ser salvo. El Espíritu Santo convence de pecado, de que somos personas imperfectas y con muchos errores, y que necesitamos poner nuestra fe y ser transformados a la identidad de Cristo. De justicia, solamente un justo puede llegar ante la presencia de Dios, y ese justo es Jesucristo. Y tú y yo, por medio de Jesucristo, podemos ser justificados para llegar a Dios. Y de juicio, va a llegar el momento en el que todas las personas del mundo, todos los seres humanos, van a ser juzgados por sus obras, por sus acciones. Y eso tiene que ver con el libro de Revelaciones que tú y yo estamos estudiando y que vamos a retomar este miércoles. Todos tenemos que dar cuentas ante Dios. Después de esta vida hay una vida que va a ser por toda la eternidad. Y va a haber dos juicios: un juicio de condenación o un juicio donde estaremos por toda la eternidad con Dios. Por eso es que el Espíritu Santo trae convicción del pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que cuando tú y yo evangelizamos, muchas veces lo importante es que tú y yo llevemos una vida conforme y guiada al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. No son mis pensamientos, no son mis palabras, es el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas y convenciéndolas de pecado, y convenciéndolas de justicia, y convenciéndolas de juicio. Fíjate lo que nos menciona el versículo 9: de pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos lleva a toda verdad. Por eso es bien importante que el poder del Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas para que nos lleve a toda verdad. Ese es un punto fundamental de nuestra semana de ayuno y oración, y que te voy a invitar a que tú estés orando por dirección del Espíritu Santo en nuestra iglesia, por dirección del Espíritu Santo en el pastor y en los líderes, por dirección del Espíritu Santo en nuestras familias, pero aún más importante, por dirección del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida particularmente. Porque el Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a llevar a toda
verdad. No conforme a nuestros pensamientos, ni conforme a los pensamientos de esta sociedad que están apartados y alejados de Dios. A través del conocimiento y del entendimiento que tú y yo podemos obtener del Espíritu Santo, somos llevados a toda verdad. ¿Quién es esa verdad? Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Seguir adelante. Así como Lucas le recuerda a Teófilo: hey, acuérdate de todo lo que Jesucristo hizo. Cristo no murió, que Jesucristo murió por nosotros, pero no se quedó ahí, sino resucitó y ascendió a los cielos, y Él nos dejó al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas, hermanos, y debemos aprender a ser guiados por Él. Debemos de aprender a ser llevados por Él a toda verdad. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras vidas. Mira lo que dice del versículo 6 al versículo 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿quiénes se habían reunido para ver la ascensión de Jesucristo? Los apóstoles. Y dentro de los apóstoles, mira la pregunta que le hacen a Jesucristo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, Señor, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? ¿Y cuándo vas a traer una vez más la gloria y el poder a la nación de Israel para que gobierne sobre los demás países? Pero fíjate lo que Jesucristo les responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí quiero hacer énfasis: no nos preocupemos por tratar de entender cuándo va a ser el fin de los tiempos. Nosotros como creyentes estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Pero no nos agobiemos por saber y reconocer cuándo van a ser estos tiempos finales. Que a lo mejor dentro de una hora se va a acabar el mundo, o que el día de mañana se va a acabar, o que este año 2021 es el fin del mundo. No nos preocupemos por entender cuándo serán estos tiempos finales. Preocupémonos por vivir en el presente y testificar de Jesucristo. Eso es lo que se nos dice en estos dos versículos. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jesucristo nos llama a vivir el presente y a testificar de todos sus hechos grandiosos que hizo, del sacrificio que hizo en aquella cruz. A eso tú y yo somos llamados como creyentes, no a ser sabiondos, ni a memorizar versículos de la Biblia a gran cantidad y creernos que somos los más sabios. Jesucristo nos llama a llevar una vida práctica, día con día, viviendo el presente, testificando con el poder del Espíritu Santo las enseñanzas y las grandes cosas que Jesucristo hizo en aquella cruz. A eso tú y yo somos llamados como creyentes, a testificar de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y con las demás personas. ¿Cuántos de nosotros queremos ser testigos de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros queremos demostrar con nuestra acción, con nuestros pensamientos, con todo lo que somos, el poder y el cambio y la transformación que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas? A eso nos ha llamado Jesucristo. A llevar una vida práctica, demostrando que
nuestra identidad ahora está en Cristo y que gracias a ello tú y yo podemos ser mejores personas. Y a través de ese testimonio muchas personas van a querer venir a los pies de Cristo. Y si tú y yo seguimos analizando los capítulos de Hechos, podemos ver que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan, que el apóstol Pedro se dedicaron a testificar y a llevar una vida práctica las enseñanzas de Jesucristo. Pero eso tú y yo lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Como iglesia e individualmente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y en esta semana de ayuno y oración, yo te invito que le pidas a Dios. El Espíritu Santo ya está en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Oponerse al dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que dejar de hacer para que el Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas? Dejar mis pensamientos, dejar mi voluntad, dejar lo que yo quiero, mi yo, mis anhelos, mis deseos, y decirle al Señor: Padre, quiero hacer tu voluntad. Y todo aquel que hace la voluntad de Dios está siendo guiado bajo el Espíritu Santo. Iglesia, yo en esta mañana, yo te pido que tú estés orando, que tú estés buscando de Dios a través de su palabra, que tú estés testificando con tus acciones, con tu testimonio, que Dios ha cambiado tu vida, y que le pidas a Dios que seamos guiados por su poder y por el Espíritu Santo. Si tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, grandes cosas van a pasar en nuestra vida. Grandes cosas van a pasar en nuestra familia. Grandes cosas van a pasar en nuestra iglesia. Y por ende, grandes cosas van a pasar en nuestra colonia. Yo te invito a que seamos guiados por el Espíritu Santo. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Está hablando de la ascensión de Jesucristo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones de Dios, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Termina este versículo 11 recordándonos que así como Jesucristo ascendió a los cielos, Él va a venir por su iglesia y Él va a venir para gobernar en el periodo que tú y yo conocemos del milenio. Entonces, tú y yo, mientras esperamos el regreso glorioso de Jesucristo, mientras esperamos el regreso glorioso de Jesucristo por su iglesia, tú y yo debemos de estar testificando de su vida. Tú y yo tenemos que estar hablando de sus enseñanzas, recordando sus mandamientos, dándolos a conocer a todas las personas, viviéndola en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie y que oremos. Que tomemos un momento para pedirle a Dios que Él nos pueda guiar a poder ser guiados por el Espíritu Santo. Este año que comienza, que no sean nuestras fuerzas, que no sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad del Padre revelada a través del Hijo y dándola a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te pido que en esta mañana oremos con fuerza, con ánimo, iglesia, y empecemos
pidiéndole a Dios que seamos guiados a través de su Espíritu Santo en este año que comienza, en decisiones que vamos a tomar, en acciones que vamos a hacer, que todo lo que tú y yo realicemos sea bajo la dirección y bajo la guianza del Espíritu Santo. Vamos a orar, iglesia, en esta mañana. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. En esta mañana venimos ante ti porque reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Padre, también reconocemos que somos personas con errores, con defectos, que probablemente no somos las personas más sabias del mundo, que probablemente no tenemos dones y talentos, que probablemente, Señor, estamos en crecimiento. Padre, yo en esta mañana te pido que tú examines nuestro corazón, examines nuestro ser. Y quites, Señor, toda mentira, y quites toda maldad, y quites todo pecado en nuestras vidas. Pues nada podemos ocultarte, Señor. No hay nada de nuestra vida y de nuestro pensamiento que podemos ocultarte. Y en esta mañana reconocemos que necesitamos de ti, Señor. En esta mañana reconocemos que necesitamos de tu sabiduría, que necesitamos de tu fuerza, que necesitamos de tu amor y de tu gracia para poder seguir adelante. Padre, en esta mañana reconocemos que en este año nuevo que está ya comenzando y que ya tiene unos días, necesitamos de ti para seguir adelante, Señor. Porque así como el año pasado hubieron pruebas, hubieron necesidades, hubieron aflicciones, también en este año lo habrá. Y Señor, en esta mañana queremos confesar y queremos pedirte con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, ayúdanos y enséñanos a ser guiados bajo el poder del Espíritu Santo. Padre, yo te pido que tú trates con nuestra vida, trates con nuestro corazón, quites todo corazón de piedra, todo corazón duro. Y tú pongas, Señor, sensibilidad, mansedumbre y humildad en nuestras vidas. Y que en este año que ha comenzado podamos ser guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Pues es una promesa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Él ha ascendido al cielo y esperamos con ansias, con alegría, con gozo, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras esperamos, queremos testificar de sus enseñanzas, queremos testificar de su vida, queremos testificar del sacrificio que hizo en aquella cruz. Queremos hablar en toda verdad. Y para eso tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, en esta mañana como iglesia nos unimos en oración, comenzando esta semana de ayuno y oración, pidiéndote por la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cambia, quita todo aquello que se interpone, todo aquello que estorbe, que es un obstáculo para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, Señor. Pon en nosotros mansedumbre, pon en nosotros humildad, pon en nosotros sencillez de corazón y ayúdanos a ser guiados, no por mis sueños, no por mis pensamientos, no por mis deseos, puesto que yo me he negado a mí mismo, he tomado mi cruz y sigo a Jesucristo. Ayúdame a hacer tu voluntad, Padre, a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él nos capacite, que Él nos enseñe, que Él nos lleve a toda verdad, que Él nos lleve a entender tu palabra de una manera verdadera y fiel, que Él nos lleve a practicar tu palabra de una manera completa, a ser hacedores de tu palabra por medio del Espíritu
Santo, y alejarnos de todo pecado y alejarnos de todo aquello que nos contamina a través de la fuerza tuya y a través del poder del Espíritu Santo. Que aprendamos a llevar una vida en santidad agradable a ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos que se encuentran viéndonos en diferentes lugares y en sus casas, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en medio de esta sociedad que cada día está más en pecado, Padre. Fortalece nuestras vidas y llénanos de tu gracia y llénanos de tu amor para poder seguir adelante, Padre. Yo te pido que por todos aquellos hermanos que han decidido y se han comprometido a ayunar, tú nos des fuerza para poder seguir adelante, que aprendamos a confiar en ti, que aprendamos a hacer realidad cuando Jesucristo mencionó a Satanás que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que en este tiempo que hemos dedicado de ayuno y de oración, nos alimentemos y nos fortalezcamos en ti, Señor, y nos llenemos de tu palabra y practiquemos tu palabra y seamos guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo.